esto de acá. Acordémonos que pasa el agua con el aceite, no se llevan bien. Si yo agrego todo esto directo acá, me voy a quemar y fácil terminar un incendio acá. Entonces, Yo tengo. con mucho cuidado voy a llevar todo esto a un lado y voy a comenzar a colocar uno por uno de arriba hacia abajo. ¿Ya? Señores estudiantes, tengan Gracias, ustedes Joan. muy buenas Un noches. abrazo. ¿Se escucha con claridad el sonido? Sí, Magister, está clarito el audio. Mister, claro y corriente, claro y fuerte. ¿La diapositiva la ven? ¿La están observando? Sí, sí, sí se ve. Sí se ve. Positivo, positivo. Entonces, muy buenas noches, señores estudiantes. Les he traído unas diapositivas para que tengan algunos aspectos a considerar antes de formular proyectos. Van a cerrar sus micros. Entonces, les he traído esta diapositiva para que ustedes consideren antes de la formulación de proyectos, ¿no? Vamos a aprender un poco en qué consiste los proyectos de inversión. Como la clase de ayer nos había tocado a usted los días miércoles y jueves, está bien, ¿no? 2 días seguidos. Como la clase de ayer habíamos hablado de que la estructura para la formulación de proyectos es la misma, ya sea para proyectos nacionales o para proyectos internacionales. ¿Dónde lo encuentras la diferencia? En el estudio de mercado y en el diagnóstico. No podemos hacer estudio de mercado sin antes haber hecho el diagnóstico de la situación actual del servicio o del bien sobre la cual voy a formular el proyecto. ¿Ya? Entonces, dicho esto, traje estas diapositivas y vamos a iniciar la sesión de clases. Son 75 participantes. Ya. Entonces empezaremos en este momento. Todos los participantes coloquen presente. Presente. Exactamente la hora es anotarme. En el chat lo colocan, en el chat. Dime. ¿Ya qué dice? Ah, ah, ya. Ya. Mm, cualquiera tú o él, depende. ¿Qué, tú, cómo lo vas a llenar al sistema? Yo te voy a dar el modelito. Ujú. No, 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 yo creo que lo levanto. Comunícate con placer. Ya. Con cuidado, no, cuidado que después le hagas pelear. Mm. Ya. Bueno, me dicen que no ingresa, está ingresando normal. Están ingresando normal, señores estudiantes, ¿no? Entonces, el problema que debe tener el estudiante debe ser fallas de conectividad. Son 84 estudiantes. Todos se han colocado presente, ¿no? Ya, entonces empezaremos.
El curso es formulación y evaluación de proyectos privados. El día de ayer hemos dicho, van a apagar sus micros. Por favor, apaguen sus micros. El día de ayer habíamos dicho una cosa. A ver, ya, ahora sí. Una cosa de proyectos de inversión privada y una cosa de proyectos de inversión pública. Y también es otra cosa proyectos de investigación. Ya son cosas distintas. El curso es proyectos de inversión privada, pero a nivel de internacional, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer estudios de mercado internacional. No vamos a hacer estudios de mercados nacionales, ¿ya? Mercados internacionales tiene mucha vinculación con lo que es importaciones y exportaciones. Vamos a, vamos a incidir en que cada uno de ustedes vayan pensando hacer proyectos de exportación. Eso es lo más importante, ¿no? Exportar bienes o servicios del Perú al extranjero. Y si queremos exportar bienes o servicios del Perú al extranjero, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico de la situación del Perú. O sea, en otras palabras, diagnosticar las ventajas comparativas, competitivas que tiene el Perú, ¿no? Frente al resto del mundo. Entonces, eso tenemos que explotar. ¿Ya? Entonces, este es el curso. ¿Qué tiene el curso? Vamos a ver. Uy, no quiere caminar. Acá creo que es. Ya está. Ahí dice el ciclo de vida del proyecto de inversión. Eso es lo que va a contener las diapositivas. Tiene la fase de preinversión, ciclo de vida de un proyecto, la fase de preinversión, consideraciones sobre la formulación y evaluación de los proyectos, la fase de inversión, la fase de operación, los estudios de un proyecto de viabilidad de un proyecto y otros contenidos. Vamos a desarrollar eso despacio, voy a hacer preguntas. Este es el ciclo de vida de los proyectos de inversión. Todo proyecto de inversión, ya sea nacional o internacional, tiene preinversión, inversión y operación. Preinversión, ¿qué quiere decir preinversión? Su nombre lo dice acá, ¿no? Dice preescolar, preuniversitario, ¿no? ¿Qué es preuniversitario? Antes de ser universitario, ¿no? Preinversión, antes de invertir. Entonces, cuando yo digo, vamos a la academia preuniversitaria, allá estamos diciendo, vamos a una academia antes de ser universitario. Pero ese es ahora, si yo digo preinversión, allá entonces es antes de invertir. Son estudios de preinversión, o sea, antes de invertir. ¿Ah? Eso quiere decir preinversión. Entonces, ya no los voy a dictar qué tienen que desarrollar ustedes por su cuenta desarrollan el concepto de preinversión. Ustedes por su cuenta desarrollan el concepto de inversión y el concepto de operación, ¿no? Tienen que buscar diccionarios de comercio internacional o diccionarios económicos o internet o cualquier, o el Wikipedia, etcétera, ¿no? Pero yo estoy hablando, ¿no? ¿Qué cosa es preinversión? Es antes de la inversión. Entonces son estudios. Acá hay unos gráficos, ¿no? Tenemos que hacer estudios. Y los estudios de preinversión son pues el estudio a nivel de perfil, el estudio a nivel de prefactibilidad y el estudio a nivel de factibilidad. Tres tipos de estudio, ¿no? A nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad. Entonces, esos son estudios. Por eso hay convocatorias en las instituciones públicas, se necesita proyectistas, dice, ¿no? Ahí no dice que tengan que tener título de contador, administrador, sino proyectistas. ¿Quiénes son? Aquellos estudiantes de las ciencias sociales que les gusta, pueden ser también de las ingenierías, ¿no? Que les gusta hacer proyectos. Proyectos no hay que hacer cosas de
elevar a la potencia, no es solamente es buscar información ya sea primaria o ya sea secundaria y ordenarlo de acuerdo a la estructura de un proyecto, ¿ya? Ya, entonces, recuérdense siempre, puede ser que vengan las preguntas en el examen, ¿a qué se refiere la fase de fase, ¿ah? El ciclo de vida, ¿no? Está compuesto por estas fases, dice fases, acá dice fases, fases de preinversión, fase de la inversión y la fase de la operación. Entonces, la fase de la preinversión se refiere a estudios, estudios estudios a nivel de perfil, estudios a nivel de prefactibilidad y estudios a nivel de factibilidad. Los tres estudios son lo mismo, en la misma estructura. La única diferencia es el contenido de la información que tiene cada estudio. Por ejemplo, el estudio de perfil puede ser mayoritariamente elaborado con información secundaria, ¿ya? El estudio de perfil puede ser o se elabora mayoritariamente con información secundaria. ¿Y qué es información secundaria? Hemos dicho el día de ayer, es información que ya está elaborado, es una información que yo lo puedo encontrar en las instituciones públicas autorizadas, ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Mundial, la Cámara de Comercio, la SUNAT, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son instituciones quienes nos proporcionan información secundaria ya elaborada. Entonces, los perfiles, la formulación de un perfil, mayoritariamente su contenido es con información secundaria y tiene poco información primaria. Los estudios de prefactibilidad tienen mayoritariamente información ya primaria, ¿no? O sea, ya tienen mucha información primaria y poca información secundaria. Y los estudios de factibilidad, casi el 98% es información primaria, ¿no? Encuestas, visitas de campo, visitas in situ, entrevista con los expertos, buscan a los expertos o a los que tienen experiencia en el negocio, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer exportación de papas, tengo que buscar a un exportador de papas. O sea. ¿Dónde me lo fruta? Yo me he gustado. A ver, cierren su micro, por favor. Yo me subí. A ver, por favor, cierren su micro. John. Ya está. Disculpe. Ya. Entonces, eso es información, digo, eso es proyectos de inversión. No lo tengan miedo, es sencillo, fácil, lo que les debe de gustar. Ustedes ya son casi profesionales. No hay mucha diferencia entre un profesional de la San Marcos, un profesional de la UNI o el de Apuno, ¿no? El alumno lo hace a la universidad. Yo, por ejemplo, soy egresado de la Andina y hago ponencias en varios lugares. Me voy al Cusco, me voy a Tacna, me voy a varias universidades. Entonces, yo hago a lo que es proyectos, ¿no? Entonces, me gusta ese curso, domino el curso, domino también lo que es planeamiento. Entonces, ustedes los doy dando ya la pastilla, el concepto. Entonces, no tengan miedo y vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, pasamos a lo que es inversión. Ya hemos dicho, ¿eh? Preinversión, estudios. O sea, hay que hacer estudios, ¿no? Y hacer estudios es fácil. ¿Qué necesitas? Dos informaciones. Información primaria, información secundaria. ¿Y qué hago con la información? Lo ordeno de acuerdo a la estructura de proyectos. Luego paso a la fase de inversión. Ya, esta es otra cosa. Inversión, dice, ¿no? Preinversión, antes de invertir. Preuniversitario, antes de ser universitario. Pero acá inversión, ya eres universitario, ¿no? O ya estás invirtiendo, estás haciendo carreteras, estás haciendo la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Inversión. En esta fase es importante, acá es donde se habla del expediente técnico. Seguro que han escuchado en radio y en noticias, el expediente técnico del hospital de Puno, del hospital de Juliaca, ha tenido observaciones. Ya están hablando de la fase de inversión, ¿eh? Cuando se habla de expediente técnico,
hablamos de la fase de inversión, ¿correcto? Entonces, lo primero que hay que hacer es el expediente técnico y luego hay que invertir de acuerdo al expediente técnico, ¿no? Si no haces expediente técnico, inviertes totalmente mal. Ahí se llama, va a haber malversación de fondos. Hay bastantes instituciones que invierte sin haber hecho expediente, ¿eh? Y al final están en problemas hasta judiciales. Están. Y luego viene la fase de la operación. ¿Qué quiere decir? Una vez que termines el proyecto, ya sea un proyecto de exportación de productos o de bienes, empiezas ya a operar, la empresa empieza a operar, ¿no? Empieza a funcionar. Pues 5 años, 10 años, 15 años, depende, ¿no? Depende del horizonte de evaluación que hayas puesto tú en tu proyecto. Ahí están las fases de proyecto de inversión. Ahí tenemos, mira, lo que lo habíamos hablado, ¿no? Siempre surge de una idea. Y la idea de proyectos es determinar el problema, hemos dicho ayer, ¿no? Ya saben ustedes qué es un problema y qué es una necesidad. Lo que nos importa para hacer proyectos es identificar un problema, ¿no? El problema central que va a solucionar este proyecto, ¿ya? Entonces luego pasamos al perfil, prefactibilidad y factibilidad, postergación de la inversión. Bueno, si no sale bien este proyecto, se posterga la inversión y acá abandono de la inversión, también se puede abandonar la inversión, ¿no? No siempre una inversión es viable. Fases de un proyecto, ejecución o construcción, esa es la fase debe estar acá, la fase de la inversión. Ahí está, ¿no? Esta es inversión, ejecución o construcción del proyecto. Cronograma de actividades en la ejecución, diseño del sistema de información gerencial, seguimiento y monitoreo y evaluación. Esas 3 actividades se debe hacer en la fase de ejecución del proyecto. Y esta es la operación, ¿no? Una vez que empieza a funcionar, y ustedes son, yo creo que gran parte de sus cursos están orientados a negocios internacionales, y en negocios internacionales de acá unos 5 añitos va a ser un gol, porque bastantes carreras han leído el libro, les he dado la lectura sobre, a ver, que me conteste el delegado, les he dado la lectura El mundo que se viene, el día de ayer. No, magíster, no. Wow, entonces estoy hablando un poco ya de... Aló, magíster. Les voy a traer para la siguiente clase. Hay un libro que lo han hecho hace 2 años, o el año pasado, hace 2 años, ¿no? Y el libro es el título de Crear o Morir. Profesional que no crea o poblador. De ese libro sí nos habló, magíster, de ese libro. Allá, pensé que los había dado, pero lo voy a traer, ¿ya? Hay un tema donde dice el mundo que se viene, y se viene pues, bastantes novedades, y ustedes como profesionales, la parte de exportación e importación va a incrementar su mercado, ¿no? Entonces, los voy a traer y luego hablaremos de eso. Y lo que es operación es evaluación al finalizar la ejecución del proyecto. ¿Ves? Operación ingresa cuando finaliza el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Operación, obtención de productos y servicios. Acá están los productos o servicios, ¿no? Evaluación ex post, medición del impacto del proyecto. Ahí también hay que evaluar, ahí no termina, sino hay que hacer una evaluación ex post para medir el impacto del proyecto. ¿Tiene impacto o no tiene impacto el proyecto, no? Ya hemos hablado del ciclo de proyecto. Ahora estamos en la fase, vamos a hablar de la fase de la preinversión ya, ¿no? Entonces, el ciclo de proyecto tiene 3 fases. Primera fase, a ver, empezaremos a poner faltas. A ver, Jaime Huanca, ¿cuáles son las 3 fases del proyecto? Preinversión, inversión y operación. Ya está, muy bien, Jaime. ¿Qué entiendes por preinversión? Preinversión es hacer estudios, ¿no? Es antes de invertir en un proyecto, ¿no? Muy bien. Los estudios del nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no?
Ya está, muy bien, ya tienes tu punto ya. Y estás presente. Seguimos entonces. Ya está. Los estudios de preinversión es el estudio, dice, estudios para identificar la idea de la inversión, formular ante el proyecto a fin de determinar si conviene ejecutarlo. No, no hay que hacer un estudio. Un estudio no siempre es viable. Puede ser no viable también un estudio, ¿no? Y se paga por ese estudio, ¿no? Implica la estimación de los costos de inversión, dice, ¿no? Y los beneficios del proyecto. ¿Eso en qué consiste? Ah, tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que hacer el estudio de mercado, tenemos que ver los costos, porque no podemos hacer costos sin antes haber hecho el estudio de mercado, ¿no? En esta diapositiva falta incluir el estudio de mercado. Y también tenemos que determinar los beneficios del proyecto. Recuerden, el inversionista invierte recursos de propiedad privada, espera beneficios para el inversionista, ¿no? En función al costo de oportunidad y capital. Comprende entonces idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad que habíamos hablado. Ya tienen presente. Ahora, ¿en qué consiste la idea? ¿No? Esta es la idea. El proyecto nace de una idea. Tenemos que determinar el problema central. Tiene que haber problema, ¿no? Si no hay problema, no es proyecto. Una cosa es necesidad y una cosa es problema a resolver, ¿ya? Pero siempre surge de las necesidades. Pero la idea es plantear el problema. Y el problema siempre está orientado a la demanda, a los beneficiarios, a los que van a consumir el bien o el servicio. Uh-huh. Y cuando hacemos sin idea se plantea de manera genérica la solución, ¿no? Ya está. El perfil, eso es lo que les hablaba. El perfil tiene como objetivo principal la identificación del problema y a veces es el mismo, las mismas características, ¿no? Pero acá tienen que incluirle ya sus causas y sus efectos. Y los objetivos es lo positivo del problema, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de problema, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita puede haber un problema a nivel de formación universitaria, ¿no? Inadecuadas condiciones de estudiantes. Yo puedo decir, ¿no? Estudiantes de negocios internacionales acceden al servicio de formación universitaria en condiciones inadecuadas, ¿no? Yo no sé cómo estarán, algunos tendrán su laptop, algunos su celular, algunos estarán compartiendo con el amigo, otros estarán alquilándose una computadora, la verdad, solo ustedes saben, ¿no? Del hermano, del tío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo decir inadecuadas condiciones, estudiantes de negocios internacionales recibe formación de nivel universitario en condiciones inadecuadas, ¿no? Ese es el problema. ¿Y cuál será el objetivo? El objetivo es solamente positivizar ese problema, ¿no? Estudiantes de negocios internacionales acceden al servicio de formación universitaria en condiciones adecuadas. O sea, no tengo que salirme del problema. Si yo salgo del problema, ya le malogré el proyecto ya. Entonces, el objetivo de un proyecto es positivizar lo que es el problema, y el problema siempre está redactado en condiciones negativas. El problema siempre se redacta de manera negativa y el objetivo se redacta de manera positiva, pero de ese problema, ¿no? No tienen que salirse, ¿no? No tienen que salirse. Si yo digo la población, ayer hemos hablado un poco de Capachica, ¿no? Si yo digo la población de Capachica consume agua potable no tratada. Ese es el problema, ¿no? Población de Capachica, ¿no? Población de Capachica consume agua no tratada. ¿Y el objetivo qué será? Población de Capachica consume agua tratada. O sea, no me salgo de ese lenguaje, de ese problema, ¿no? Yo no voy a poner población, los pobladores de Capachica mejorarán su calidad de vida. No, ese ya no es objetivo, ¿no? El objetivo es población de Capachica consume agua tratada, ¿no? O sea, no tengo que cambiarlo, solo tengo que positivizarlo. Y cuando hablamos de causas, la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que la población de Capachica consuma agua no tratada? Entonces la causa se debe a que no tiene se debe a que inexistencia de un reservorio.
en existencia de un sistema de agua potable. Ya. Entonces, ¿cuál será el objetivo? Existencia del reservorio y existencia del sistema de agua potable. O sea, no debo salirme del problema, ¿ya? Entonces, el objetivo es esa. Y eso es lo que tiene que hacerse en el perfil. Tiene que estar bien claro, ¿no? Bien clarito, ¿no? Ya, con estas recomendaciones. Y luego viene el estudio de factibilidad. Acá me falta colocar en la información. El estudio de perfil mayoritariamente se elabora con información secundaria, ¿ya? El estudio a nivel de perfil mayoritariamente se formula con información secundaria. El estudio de prefactibilidad mayoritariamente con información primaria. Y también tiene información secundaria, pero mayoritariamente con información primaria. A ver, a manera de poner falta, ¿qué dice acá dice Ortega, Janet Ortega? Janet Ortega, ¿cuál es la diferencia entre información primaria y información secundaria? Janet Ortega. Janet Ortega ya tiene una falta. Janet. Ah, ya, dígame. Está buscando información. A ver, no lo escucho. Ya bueno, está presente. ¿Quién le va a ayudar? A ver, que el que le va a ayudar es Jonathan. A ver, Jonathan. Sí, docente. ¿Cuál es la diferencia? Jonathan, ¿qué apellidas? Guamaní Farfán. Ya. Dígame, Jonathan, ¿cuál es la diferencia entre información primaria e información secundaria? Ya. No estoy seguro, pero primaria serían las encuestas para conseguir información y ese tipo. Y secundaria sería ya otro tipo, como preguntando a las personas o a los clientes que queremos. Ya, muy bien. Bueno, ya está. Bueno, está bien una parte, ¿no? Información, lo que me gusta he contestado, los dos son información primaria. Información primaria es aquella información que el proyectista lo consigue. El autor de la información primaria es el proyectista, porque el proyectista ha hecho una encuesta y ha buscado la información primaria. El proyectista ha hecho unas entrevistas a los expertos, también es información primaria. Toda aquella información que el proyectista es autor es información primaria, ¿ya? Entonces, información secundaria es aquella información que ya existe, ha sido elaborado por otros profesionales, otros expertos. Número dos, esa información no es cualquier información, es una información validada. No sé por qué tiene eco. Alguien está con... A ver, eso vamos a solucionar. Ya, ahora sí. Jóvenes, hay eco. Ya, ahora sí. Entonces, la información, vuelvo a repetir, la información secundaria es una información que ha sido generada por terceros. Y no es cualquier información, es una información validada, por eso se publica, ¿ya? Entonces, ¿dónde se publica? En las instituciones autorizadas, ¿no? Como el Instituto Nacional de Estadística, como la Cámara de Comercio, el Banco Mundial, la SUNAT, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, los estudios de prefactibilidad mayoritariamente información primaria y también tienen información secundaria, pero en poca cantidad, ¿no? Pero acá se profundiza, dice, cuando hacemos estudio de prefactibilidad, se profundiza en lo que es tecnología. Hemos hablado ayer de tecnología. A ver, voy a repetir. Tecnología es la combinación de la mano de obra más la maquinaria, más los procesos de producción, más los insumos. Eso es tecnología. Tecnología no significa solamente la máquina, ¿no? La máquina es parte de la tecnología, ¿ya? Dicen procesos, tecnologías.
Entonces, lo que tenemos que hacer es proyectos que mejoren tecnología, ¿no? En proyectos de prefactibilidad, mira, localización también es importante, hacer el estudio de localización. ¿Cómo se hace un estudio de localización? El estudio de localización se hace teniendo tres ubicaciones, ubicación A, ubicación B, ubicación C, tres ubicaciones, cuatro, cinco puedes tener, ¿no? Pero se recomienda mínimo tres, ¿no? Hasta 12 puede ser, ¿no? Entonces, a cada ubicación tienes que darle su valor, por lo menos, primero, antes de darle su valor, primero tienes que determinar las 5 variables o 4 variables más importantes del proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Las variables más sensibles del proyecto, ¿no? Ujú. A ver, ya, a ver, quieren escuchar los demás jóvenes. Las variables más sensibles, o sea, no tiene que haber sensibilidad, ¿no? Una variable sensible puede ser si el nivel general de precios sube, si el nivel de general de precios sube, ¿qué pasa con el producto o con la empresa o con el proyecto, ¿no? ¿Qué es nivel general de precios? Es la inflación, ¿no? Si hay inflación, ¿qué pasa con el proyecto? ¿No es cierto? Ya entonces puede ser una variable del precio, puede ser también el otro, ¿no? Por ejemplo, el acceso, la cercanía al mercado. Cuanto más cercano estás al mercado, es otra variable sensible, ¿no? Cuanto más lejos estás al mercado, es otra variable sensible, ¿no? También podría ser otra variable los insumos. O sea que el estudiante tiene que identificar las variables más importantes que hacen que el proyecto pueda caer o pueda perder su valor. Entonces, ese es para hacer localización. Y una vez que tengas las variables más importantes y darle su valor, ¿no? Cuánto vale pues el cliente, cuánto vale el precio y lo da su valor, ¿no? Entonces empiezas a multiplicar y como tienes tres localizaciones, ubicas la mejor localización, la que más productividad y rentabilidad le va a dar al proyecto. Tamaño, a ver de acá de localización que podría preguntar. Ya bueno, se me entendió. Tamaño, tamaño quiere decir la cantidad de bienes o servicios que la empresa va a vender. Ese es su concepto de tamaño, ¿ya? Entonces, tamaño es la cantidad de bienes o servicios que la empresa va a ofertar. Ese es tamaño. Tamaño de proyecto, dicen, ¿no? Una cosa es capacidad instalada de proyecto y otra cosa es tamaño. Siempre el tamaño está en función o depende del estudio de oferta y demanda, porque ahí sale la brecha. Una vez calculado la brecha, tenemos que calcular el tamaño de proyecto. Ya vamos a aprender más adelante, ¿no? Solo estoy algunas frases que se tienen que entenderse. Tecnología ya se entendió, localización hay que localizar el proyecto en función a la materia prima, en función al cliente, en función a la inflación, muchas veces, ¿no? ¿Y qué es inflación? A ver, eso también tiene que entenderse. A ver, vamos a preguntar. A manera de poner falta, yo pregunto. A ver, a los que ya pregunté, ya no creo. A ver, a Joel no he preguntado. Joel Huanco. ¿Qué es? A ver, Joel Huanco, te voy a hacer la pregunta. ¿Está presente Joel Huanco? Ya, falta Joel. Sí, licenciado, presente. Oye, ¿por qué te demoras contestando? Ya, Joel Huanco, la pregunta es lo siguiente, Joel. La pregunta es lo siguiente. Inflación, el concepto de inflación es pues la subida de precios, ¿no es cierto? Inflación es cuando suben los precios. La pregunta es lo siguiente, si mañana sube el precio de la carne, ¿será inflación? No, ¿Qué será entonces? ¿Qué es inflación? Bueno, vamos a bajar un poco. Juan Carlos Lupaca. Juan Carlos Lupaca. Si mañana sube el precio, el precio de las manzanas, ¿será inflación? No, no, no es inflación. Inflación es cuando la mayoría de todos los productos existentes suben de precio y a raíz de eso
estaría perdiendo valor el valor de la moneda. Muy bien, Lupaca, ¿no? Lupaca, ya sí te has ganado ya te has ganado tu punto. ¿Ya? Ya, está muy bien, señor Juan. No es si mañana sube el precio de la papa, no es inflación porque ha podido subir porque, a ver, ejemplo, ¿no? Seguramente que la papa lo traen de otro lugar y por ahí ha habido un hueco y los carros no han podido pasar, entonces no ha llegado la papa a los mercados, eso no es inflación, ¿no? Por alguna razón ha subido. Inflación es cuando sube todos los precios, sube la papa, sube el camote, sube la gaseosa, sube el cine, sube todo, ¿no es cierto? ¿Y por qué sube? Porque algo está sucediendo en el mercado, algo está sucediendo en la economía, por eso suben las cosas, ¿no es cierto? Esa es inflación. Pero, a ver, más o menos para que lo capten esta idea, para que lo capten, porque es bueno no pasar así por pasar los temas, a la señorita Catherine Portillo. A ver, Catherine Portillo. Sexto. Catherine Portillo. ¿Está presente o no? O ya lo pongo falta nomás. Falta nomás, señor. Seguro que entró y se fue. A ver, otro. Loaiza Quispe. Sí, Loaiza, no, presente. ya, Loaiza Quispe. Muy bien, Loaiza. La pregunta es lo siguiente, hablando de inflación, para que se entienda un poco, si usted fuese presidente del Perú y sube las cosas, o sea, sube los precios, hay inflación, ¿qué le conviene a usted? ¿Que suban las cosas o que bajen las cosas, no? Inflación. Suben las cosas, deflación, bajan las cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. Me voy a explicar mejor, me voy a explicar mejor. La inflación es cuando suben los precios de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Deflación es cuando bajan los precios de los bienes y servicios. Entonces, si usted es presidente o es presidente, qué le conviene? ¿Que suban los precios o que bajen los precios? Si fuera presidente, me convendría que se mantenga, no, ni inflación ni deflación, ¿Te conviene que haya estabilidad? estabilidad. Ya, más o menos. Luz, Karina. Que haya un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, pero siempre va a haber inflación. Ahora la inflación, creo, ¿cuánto es? 2.4, no estoy muy informado. Siempre, pero al Estado le conviene que, dice que la mayoría cuando se habla de comercio internacional, cuando conviene, dice que haya inflación, pero no mucho, ¿no? Una inflación moderada, dice. Tampoco conviene que bajen los precios, dice, porque si bajan los precios, a ver, un ejemplo, si bajan los precios, sé que está bajando los precios, el carro está ahora, el carro, digamos, un carro nuevo está $10,000 hoy día de hoy. Yo no lo voy a comprar porque el día de mañana va a estar peor, $9,000. Tampoco lo voy a comprar mañana porque sé que a fin de mes va a estar pues $4,000, está bajando los precios, ¿no? Y probablemente no lo compre a fin de mes porque voy a esperar al siguiente mes porque ya va a estar ya $3,000, baja los precios. Entonces, no conviene al Estado que bajen los precios. ¿Por qué? Porque el señor que vende carros ya no va a vender, porque la gente está esperando que baje los precios, ¿no? Y si la empresa no vende, entonces no va a pagar a sus empleados. Y por lo tanto, va a haber problemas dentro de la empresa y a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando suben los precios, empieza lo que es el PBI. Ustedes ya han llevado el curso del PBI, Producto Bruto Interno, ¿no? Producto Bruto Interno es igual al consumo de las familias más la inversión más el gasto público más las importaciones menos las importaciones. Entonces, si hay crecimiento, hay inflación, mejora la competitividad, mejora la productividad, ¿no? Pero debe ser moderado. Ese es otro tema, solo quería saber si están ubicándose o no, y es correcto. Muy bien, jóvenes. Entonces seguimos, ¿ya? Factibilidad. Cuando hablamos de estudios de factibilidad, estamos hablando de que más del 90% se elabora con información primaria. Información primaria, acá está.
información detallada y de fuente primaria. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el proyectista ha elaborado encuestas, ha hecho focus group, ha hecho entrevistas, ha ido al lugar de los hechos, ha recogido información de experiencias, la más importante, ¿no? Experiencias, ¿no? Entonces, eso es factibilidad. Los proyectos de factibilidad cuestan caro, ¿no? Y se recomienda para proyectos de importación, exportación, se recomienda a nivel de factibilidad. ¿Ya? Se recomienda. Pero nosotros vamos a hacer un proyecto en grupos de, somos casi 100. Haremos en grupos de 5 un proyecto de exportación. Vamos a hacerlo sencillo, despacio. Voy a traer un ejemplo. Y en función de ese ejemplo, ustedes hacen otro proyecto, ¿no? No voy a ser no voy a ser muy, como quien dice, muy detallista en la revisión del proyecto. Yo quiero ideas. Yo quiero lo que tú escribes. Yo no quiero lo que tú copies, porque rápido me doy cuenta, no, este ya lo copió de otro sitio, ¿no? Pues yo quiero un proyecto bajo mi estructura que yo les voy a dar. Ustedes pueden encontrar proyectos del internet, busquen, encuentren proyectos, no hay ni un problema. Pero me haces el proyecto de acuerdo a la estructura que yo te voy a dar, ¿no? Y generalmente los otros proyectos tienen estructuras más grandes, ¿no? Por eso son 200 hojas, 100 hojas. Pero yo te voy a dar una estructura de unos 8, ¿no? 8, suficiente 8. ¿Qué quiere decir? Que tu proyecto de 100 hojas tendrás que convertirme ese 8 y ahí vas a aprender también, ¿ya? No me vas a buscar de la computadora y lo vas a imprimir y me vas a presentar. No, eso no vale, ¿ya? Pero vayan buscando. Ya está. Entonces, esa es factibilidad, ¿no? Ahora viene consideraciones sobre la formulación de proyectos. Formulación de proyectos y evaluación de proyectos. Son dos cosas ahí. Formulación, cuando haces el proyecto. Evaluación, cuando evalúas el proyecto que has hecho, ¿no? Entonces, para hacer la formulación de proyectos, lo primero que tienes que hacer es colocar el nombre del proyecto. Una vez que coloques el nombre del proyecto, me haces el diagnóstico de la situación actual del proyecto, y un diagnóstico pues, tiene tres subdiagnósticos, ¿no? El primer diagnóstico es el diagnóstico del área de estudio, ¿no? ¿Dónde va a ser mi área de estudio? ¿En qué sitio va a estar ubicado mi área de influencia, ¿no? Una vez que hagas el diagnóstico del área de estudio, uy, mi batería se ha bajado. Ya estamos hablando un poco cómo hacer proyectos, ¿ah? Para captar, tienen que... Entonces, ¿qué pasa acá? Reiniciar para mantenerse actualizado, no. Su versión Windows, hasta de eso. Entonces, cuando uno formula proyectos, yo les voy a dar el esquema, no se preocupen. No van a estar apuntando rápido, quiero que me entiendan. Cuando hablamos de formulación, tenemos que primero hacer, vuelvo a repetir, primero es el nombre del proyecto. Lo más importante, el nombre del proyecto. Segundo, hago el diagnóstico. Y eso se llama acopio y sistematización de antecedentes, el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico del proyecto. Y ese diagnóstico tiene 3 diagnósticos. Diagnóstico del área de estudio. O sea, ¿dónde va a estar ubicado el área de estudio, no área de influencia? Y el otro diagnóstico es diagnóstico de la unidad productora del servicio, ¿no? O del bien que vamos a producir. Quiero ver, si yo voy a hacer un proyecto de exportación de manzanas, tengo que hacer el diagnóstico, pues, de la manzana, ¿no? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se produce? Y ¿por qué Bolivia? ¿Cuánto compra Bolivia? Toneladas al mes, ¿cuánto lo compra? Y si Bolivia compra manzanas, ¿dónde es el mercado potencial? O sea, ¿dónde lo llevan esas manzanas, no? Puede ser a Tarija, Cochabamba, etcétera, ¿no? Ese diagnóstico tenemos que hacer, ¿no? ¿Y cuánto paga por la manzana también? Entonces, ese es el diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que tengas eso, haces mi estudio de mercado. Y una vez que tengas el estudio de mercado, me haces los costos. Y una vez que tengas los costos, recién entramos a viabilidad. Digo, a evaluación. ¿Ya? Entonces, ahí está. Requiere estudios de viabilidad comercial, organización, bueno, esto es legal, financiero, pues otro. También es importante, ¿no? Viabilidad comercial quiere decir si
si el bien que vas a exportar es exportable o no es exportable, ¿no? Yo no puedo hacer un proyecto de producción de cocaína, ¿no? Muy rápido me detienen. Legal tiene que ver con lo que es legal, ¿no? Con licencias, con marcas, eso es legal, ¿no? Estudio legal. Habla sobre licencias, marcas, también habla sobre patentes, etcétera, ¿no? Nada, evaluación de proyectos, ¿no? Entonces son dos fases, formulo y luego lo evalúo. Y para evaluar un proyecto tengo que utilizar pues los matemática financiera. No es difícil, hay que recordarse matemática financiera. Cuando ustedes han llevado matemática financiera, han hablado pues del BAN, del TIR, beneficio-costo, periodo de recuperación de capital, ¿no? Esos 4 indicadores son importantísimos, ¿no? Entonces tenemos que calcular el BAN, valor actual neto. ¿De qué? De un flujo caja, ¿no? Porque toda formulación llega a un flujo caja. Si no hay flujo caja, no vamos a poder evaluar un proyecto. Entonces, lo que es formulación, la parte de acá llega hasta un flujo, ¿no? Si hay flujo acá, no hay flujo. Entonces, en el camino vamos a aprender. Si no hay flujo, no puedo evaluar. Entonces, para evaluar tengo que utilizar los indicadores de rentabilidad. ¿Cuál es? El BAN, valor actual neto, la TIR, tasa interna de retorno, beneficio-costo, relación beneficio-costo y periodo de recuperación de la inversión. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? 5 años, 6 años, 8 años, etcétera, ¿no? Ya está. Y si el BAN es mayor a 0, aprueba mi proyecto. Si la TIR es mayor al costo de oportunidad de capital, aprueba mi proyecto, ¿no? Si la relación beneficio-costo, si los beneficios son mayores a los costos, aprueba mi proyecto, ¿no? Si el periodo de recuperación de capital está dentro de lo permitido del horizonte de evaluación, aprueba mi proyecto. Se acepta. Y rechaza cuando es todo lo contrario, cuando el BAN es menor que 0, ¿no? Cuando la tasa interna de retorno es menor al costo de oportunidad de capital, lo rechazo el proyecto, ¿no? Y cuando el beneficio-costo, cuando los beneficios son menores a los costos, rechazo el proyecto, ¿no? Ahí está, se acepta y se rechaza. Igualito se paga al que hace el proyecto. Fases de la inversión. Tenemos, ya estamos en la inversión, ¿no? Ya es inversión. El otro era fases de la preinversión. Hacer el estudio, hacer el proyecto. Nuestro curso está acá nomás. No vamos a entrar a la parte de inversión, pero debemos de conocer. Nuestro curso es la fase de la preinversión. Eso es nuestro curso. Formular y evaluar. Pero el otro es la fase de inversión, que no lo vamos a hablar. Algún día ustedes lo hablarán con otro docente, pero ya es la fase de la inversión. Y la fase de la inversión es importante que ustedes también aprendan, ¿no? Porque el gobierno regional, las instituciones de los municipios, las instituciones públicas, hospitales, tienen debilidades en la fase de inversión. Justamente porque la fase de la inversión no lo ejecutan al 100%, por eso devuelven dineros al Estado, ¿no? Por eso el dinero se revierte, ¿no? ¿Qué ha pasado con el proyecto carretera, no? Estaba programado para 12 meses, pero sin embargo, lo que se tenía que avanzar en 12 meses no han podido hacerlo y solamente han avanzado el 40%, entonces el 60% se tiene que devolver al Estado, ¿no? O sea, la fase de inversión es importantísima y por eso las noticias que hay en las televisiones, en las radios, acerca de la ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y municipalidades. ¿Qué se hace en la fase de inversión? Se hace el diseño definitivo, que es llamado como expediente técnico, diseño definitivo. Luego se prepara para la ejecución, cronograma de ejecución se llama eso, ¿no? Y luego se ejecuta. Entonces, en esta parte, en la 2, ahí es donde entramos a trabajar todos los administradores. Administramos la ejecución de un proyecto. Y en la ejecución, ahí trabajan, pues, dependiendo del proyecto, ¿no? Si es de carretera, los ingenieros civiles, ¿no?
los maestros, ¿no? Pero en la 2 la manejamos los administradores, porque administramos la ejecución de un proyecto, ¿no? Como nosotros manejamos bien, leemos los expedientes técnicos, ya sabemos en qué momento se tiene que comprar, tenemos que ir a abastecimientos, señores, queremos comprar fierros y hacemos la solicitud de requerimiento, manejamos bien los procesos de adquisición de insumos para la ejecución del proyecto. Pero sin embargo, en esa parte también hay bastante flaqueza en las organizaciones, ¿no? Como que no se están administrando bien la ejecución de proyectos. ¿Qué más? Esta es la ejecución ya. Diseño definitivo. El diseño quiere decir la elaboración del expediente técnico. Antes de que un proyecto empiece a ejecutarse, se tiene que hacer el diseño, el expediente técnico, ¿no? Es importantísimo, ya sea para proyectos de infraestructura, ya sea para proyectos de exportaciones, importaciones, para todo. El esquema de proyectos es uno solo, ¿no? Entonces hay que hacer siempre los estudios definitivos, ¿ya? Y hay varios estudios definitivos, ¿no? Estudio definitivo para estructuras es pues expediente técnico, ¿no? Y estudio definitivo para adquisición de equipamiento, ya sea de exportación e importación, se llama especificaciones técnicas. Y los estudios definitivos para asistencia técnica, capacitaciones, se llama términos de referencia, ¿no? La preparación de la ejecución incluye otras tareas que realizar antes de la ejecución, ¿no? Ahí dice el pedido presupuestal, la licitación, bueno, estos son de para. Igual presupuesto también en proyectos de exportación. Y la ejecución es la ejecución del proyecto, la constitución de la empresa, ¿no? Y empezamos a constituir nuestra empresa productora y comercializadora de zapatos a nivel internacional, podría hacerse, ¿no? Vayan pensando en los nombres, ¿no? Esa es ya la ejecución, la constitución de una empresa. Puede ser que solamente sea una empresa comercializadora, ¿no? Una cosa es productora y una cosa es comercializadora. Ya vayan pensando, esa es la parte de la ejecución. Entramos ya a la fase de operación. A ver, fase de operación. En esta fase se obtienen los beneficios, ya es la operación cuando ya está funcionando la empresa, ¿no? La puesta en marcha de la empresa. Y una vez que ya está en marcha, de acá a unos 4 años, 5 años, tengo que hacer la evaluación ex post. Lo que dice evaluación ex post se refiere pues a una evaluación de acá a 5 años de funcionamiento de la empresa, ¿no? ¿Y en qué consiste esa evaluación? Quiero ver si mi empresa que yo formé genera impactos ambientales positivos o impactos ambientales negativos, ¿no? A eso se refiere esa evaluación, ¿no? Tiene que generar impactos ambientales positivos. La puesta en marcha, dice, los bienes de capital. Bienes de capital. ¿Qué es bienes de capital que se generan en la fase de inversión? A ver, vamos a manera de poner falta. A manera de poner falta. A ver, me voy arriba. A manera de poner falta. Alex Nicolás Cornejo. Alex Cornejo. Bienes de capital. ¿Está Alex Cornejo? Licenciado. Ya está, le hago la pregunta. Ya, mande. Bienes de capital. Le hago la pregunta. Entonces, a ver, si yo me compro un carro para ir a comprar los días sábados, o un carro para ir a comprar siempre las personas tienen su carro y van a comprar cosas en el carro, ¿no? ¿Ese es un bien de capital? Yo creo que sí. Ya. ¿Por qué? Porque es un capital, no es un bien, ¿no? Es un bien porque es un capital también porque de alguna u otra forma traslada las compras que realizan de un punto hacia otro punto.
Correcto, vamos a ver qué dice Akira Marisol. ¿Qué dice? Tu compañero dice que el carro que yo me voy a comprar para ir los días sábados a hacer compra o los días lunes a hacer compra es un bien de capital. ¿Qué dice señorita Marisol Coaquira? Buenas noches, magíster. Bueno, considero que como un bien de capital es un inmueble y el carro va a ser en este caso, para producir este carro vamos a necesitar lo que son maquinarias. Entonces, lo cual sí o sí es un bien de capital y se va a ser utilizado para producir este carro. Entonces, sí es un bien de capital. A ver. Hay una confusión ahí. Porque el carro que yo me voy a comprar para ir a comprar los días lunes mis cosas de acuerdo a mis necesidades, ¿es un bien de capital o no es un bien de capital? Porque me estás hablando de producción. A ver, que termine la señorita porque me está dando ya la respuesta, pero un poquito que no lo... Ya lo he entendido diferente. Sí, magíster. Usted va a comprar un carro para realizar otras compras. Entonces, en este caso, el carro ya es un bien y lo va a utilizar para realizar compras. En ese caso, ayudan en la adquisición de un servicio, ¿no? Que usted va a realizar va a utilizar el carro para ir y comprar, Para ¿no? uso personal, para uso personal. Uso personal, claro. Ya, bueno, no... La anterior estaba bien, ¿eh? Cuando has empezado a opinar, has hablado de su reproducción, entonces ese estaba mejor que la segunda. Pero igual, a ver, ¿qué dice? Docente, ¿puedo acotar? A ver, ya. Docente, yo primero. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? John Edgar. Johnny, a ver, Johnny, te escucho. John Saavedra. Ya, Saavedra. Ya, los bienes de capital son la maquinaria o los inmuebles de instalaciones que se utilizan junto a otros factores de producción. En este caso, están usando la movilidad para hacer una compra. Es algo personal, no tiene algo de producción para la empresa o para dicho algo. Ya, entonces, muy bien, joven, entonces el carro de uso personal no es un bien de capital, ¿no? No. Un bien de capital es cuando genera renta, una producción o rentabilidad, ¿no? Cuando genera o participa en la producción. Cuando genera o participa en la producción de un proyecto, ¿no? De una empresa, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, son cosas diferentes. Si yo me compro bienes para mi uso, si mi inmueble, si la casa que yo he construido, lo utilizo como para mi uso personal, entonces no es un bien de capital. Pero si la casa lo utilizo para producir chompas, para producir zapatos, entonces ese es un bien de capital, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, aparte, los bienes de capital que generan en la fase de inversión. Y hasta eso, esa es la puesta en marcha. O sea, la puesta en marcha en la fase de operación o en la fase de operación, dice acá. Entonces, esos bienes de capitales son contabilizados, ¿no? Ya son, inclusive se registran en patrimonio, etcétera, ¿no? La evaluación ex post es posterior a los 4 años, 5 años, dependiendo del empresario, dependiendo del estudio también, del proyecto, en qué año se va a hacer esa evaluación. Pero el objetivo es para ver si hay impactos positivos o impactos negativos. Entonces, ahora luego vienen los estudios de un proyecto, dice, ¿no? De un proyecto, estudios necesarios para evaluar la habilidad de un proyecto. ¿Cuáles son los estudios necesarios, dice, para evaluar un proyecto? El estudio de mercado. Hemos hablado de mercado, ¿eh? Y a ver, vamos a ver, quiero poner falta. Me gusta poner falta a mí. No sé por qué me gusta poner falta. A ver, vamos a ver. Vanessa Arlete. Saavedra se ha ganado un punto. Dígame, Vanessa Arlete. Dígame, licenciado, ¿se escucha? Entonces, ¿en qué consiste el estudio de mercado? ¿En qué consiste el estudio de mercado?
el estudio de donde Arlete. nosotros vamos a exportar un producto. ¿En, en qué sitio podemos exportar y a qué personas, a quién va dirigido nuestro producto más o menos? Porque el mercado es el lugar donde se interactúan, o donde se venden bienes o servicios. Ya, Entonces sería el estudio de para quién vamos a ofrecer es nuestro producto. más o menos, más o menos. A ver qué dice. Aquí no le he preguntado, a los que no les he preguntado ya no los vuelvo. Blanca Chura, ¿qué dice? Más o menos. Blanca Chura, Presente. ¿ya está de acuerdo con la respuesta? Yo estoy diciendo en qué consiste el estudio de mercado, ¿no? Bueno, en mi concierne, el estudio de mercado puede ser una idea viable para el comercial, que podemos hacer una actividad económica en la iniciativa empresarial con el fin de que nuestra idea sea viable, ¿no? Un proyecto para que ver qué tan viable puede ser si lo instalamos, digamos, en Juliaca. Primero tenemos que hacer nuestro estudio de mercado, los ingresos, los costos y todo. Eso sería mi. Ya, muy bien, pero yo estoy preguntando solamente estudio de mercado, no he preguntado costos. Solo he preguntado de estudio de mercado. A ver, Chino Díaz. Chino Díaz. Chino Díaz, ¿no está? Chino Díaz Gladys. Ya, falta, se ha ido. Chipana Abarca. La que ayer me llamó. Chipana Abarca. Ponle Mariana González, pero... Presente, licenciado. Dígame, ¿en qué consiste el estudio de mercado? Ninguno de tus compañeros está acertando. Para un estudio de mercado es analizar o estudiar la viabilidad de un proyecto empresarial, ¿no? Donde se puede recopilar información de clientes, competidores y todo eso. Casi. Ya bueno, vamos a hablar. Siempre tiene que acordarse. Estoy queriendo colocar falta, me parece que todos están presentes. Y lo que vamos a decir de que cuando hablamos de mercado, siempre tiene que acordarse mercado. ¿Qué cosa es? Interacción entre los compradores y los productores. Entonces estamos hablando de un estudio donde vamos a determinar la demanda del bien que vamos a producir o que vamos a comercializar. Y también tenemos que estudiar la oferta del bien que vamos a producir o que vamos a comercializar. Entonces, el mercado, el estudio de mercado, estudia pues la demanda, la oferta y el precio. Y finalmente saca una conclusión que es la brecha, o sea, el balance, ¿no? Balance o brecha. Porque cuando hacemos estudio de mercado, tenemos que determinar la brecha del bien o del servicio que vamos a producir o que vamos a comercializar o que vamos a importar o que vamos a exportar. O sea, yo quiero determinar. Si yo hablo determinar, quiere decir cuantificar el balance o cuantificar la brecha del bien o del servicio que voy a importar, que voy a exportar, ¿ya? O que voy a producir o que voy a comercializar. De eso trata el estudio de mercado. Nada más. No trata de hacer costos, no trata de ver la viabilidad, la otra viabilidad, ¿no? Lo que trata es de determinar la brecha. Para determinar la brecha, tengo que calcular la demanda, tengo que calcular la oferta. Una vez que calcule la demanda y una vez que calcule la oferta, voy a restar demanda menos oferta. Esa resta es la brecha. Y por esa brecha voy a hacer mi proyecto. Yo no puedo hacer por todo, ¿ya? Ese es el estudio de mercado que habíamos hablado ayer, sino que no me están captando, pero igual estamos repitiendo, ¿no? Hasta que capten, de eso se trata. He venido a enseñarles, ¿no?
y también tienen que ustedes también anotarse. De hecho, que ustedes me tienen que sacar de internet, de los libros, el concepto de mercado, ¿eh? No vaya a ser que el día que tome examen, mercado, no hemos hecho, no me digan, no, ahí está, hemos hecho, sino el hecho de que tú como estudiante, yo no voy a poner por acá la definición, no, pues, toda una diapositiva se me iría en definiciones. La definición la tienes que hacer usted como estudiante, ¿no? La tiene que hacer usted como estudiante. Ese es el estudio de mercado. El objetivo es determinar la brecha, ¿ya? La brecha entre la oferta y la demanda. Luego viene el estudio técnico. De esto creo que no los voy a poder preguntar porque no hemos hecho el estudio técnico, ¿no? Vamos a hablar un poco de estudio técnico. El estudio técnico habla de 3 grandes campos, ¿no? Una vez que yo ya tenga la brecha, entonces inmediatamente tengo que hacer el estudio técnico. Y el estudio técnico trata de localización. Primero trata de tecnología y proceso, ¿no? ¿Cómo va a ser mi tecnología? O sea, a ver, un ejemplo. Si la demanda es 100 y la oferta es 50, la brecha va a ser 50. Entonces, para producir 50, tengo que hacer un estudio técnico, ¿no? Y ese estudio técnico es tecnología. ¿Cuál va a ser mi tecnología para producir 50 unidades, ¿no? ¿Cuál va a ser mi proceso de producción para producir 50 unidades, ¿no? Una vez que ya tenga la tecnología de producción, el proceso de producción, inmediatamente hago la localización del proyecto. Entonces, ¿dónde va a estar localizado mi proyecto, no? ¿Cuál es la localización más adecuada del proyecto? Pero cuando hablamos de localización, hemos dicho en antes, ¿no? Tenemos que, para localizar un proyecto, tenemos que identificar las variables más importantes del proyecto, ¿no? Entonces, estudio técnico habla de 3 grandes campos. Si ustedes gustan, se anotan, habla de tamaño de proyecto, habla de localización, habla de tecnología y proceso y habla de localización, ¿ya? Ese es el estudio técnico. Entonces, ¿el estudio técnico de qué habla? Tamaño de proyecto, tecnología y proceso y localización habla. ¿El estudio de mercado de qué? Oferta, demanda y brecha y precio. Esos 4 puntos importantes. Estudio técnico, tamaño de proyecto, tecnología y proceso y localización de proyecto, ¿no? Y el estudio legal habla pues los aspectos legales para la constitución de un proyecto. Un proyecto se convierte en una empresa prácticamente, ¿no? Si yo digo proyecto, digo empresa, es casi lo mismo, no lo mismo, sino si hablo de estudio legal, entonces para las formalizaciones, para la constitución de una empresa, ¿no? Ahí estará pues el estudio, tendremos el estudio de licencias, ¿no? El estudio de patentes, el estudio de marcas, ¿no? Tengo que darle marca a mi producto, ¿no es cierto? Ya las licencias de constitución. Esas cositas habla el estudio legal. Otra vuelta el eco. ¿Qué ha pasado con el eco? Ya. Entonces luego viene el estudio de organización y administración. Esa parte ustedes ya conocen, ya han llevado este cursito. Habla sobre el diagrama de una organización, ¿no? Acá arriba está pues el directorio, luego está el gerente general. Eso cada uno de ustedes, inclusive en su proyecto lo van a colocar, pero de acuerdo a la dinámica del proyecto, ¿no? No necesitamos tener un organigrama grande, tenemos que tener un organigrama chiquito, pequeño y fluidez, pero que haya una dinamicidad en la producción y productividad de bienes, ¿no? Luego viene el estudio de impacto ambiental. Y finalmente el estudio financiero, ¿no? El estudio financiero tiene que ver mucho con la evaluación, con el dinero, ¿no? Con la rentabilidad del dinero. Acá tenemos la parte de formulación, estudio técnico, mercado, técnico. Mira, la parte de formulación es toda esta parte. ¿Qué comprende la parte de formulación? Comprende estudio de mercado, comprende estudio técnico, comprende estudio legal y comprende estudio de organización. Ese es el estudio, es formulación. Muchos estudios. Cada estudio tiene su objetivo, ¿no? Cada estudio tiene su objetivo.
Y la parte de evaluación comprende pues, el estudio de evaluación financiera, ¿no? La evaluación económica o la evaluación financiera. Y de los dos se hace el impacto ambiental. Ya estamos, ya estamos terminando, son las dos últimas diapositivas. La viabilidad económica, viabilidad comercial, viabilidad técnica, viabilidad legal, viabilidad de gestión financiera. O sea, cada uno de estos creo que tiene su concepto. Acá está, ¿eh? Viabilidad económica, dice, mediante la comparación de beneficios y costos. Cuando hablamos de economía siempre vamos a hablar de costos y beneficios. Una cosa son beneficios y una cosa son costos. Un empresario invierte recursos de propiedad privada y espera beneficios, ¿no? Beneficios. Y hay que proyectar los beneficios. Y también hay que proyectar los costos. La palabra proyecto es proyectar, ¿no? Ese es el... Y cuando hagamos en la práctica vamos a proyectar y recién se van a ubicar por qué lo pusieron proyectar. A ver, viabilidad comercial, dice, ¿no? Indicará si el comercio es o no sensible, dice. Habla sobre aceptabilidad, habla también sobre postergaciones o rechazo del producto, ¿no? El bien debe ser comercial, ¿ya? También habla de viabilidad técnica, ¿no? Posibilidades técnicas, materiales, físicas, químicas, de producir el bien o el servicio. Ya, esa es tecnología, pero cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de la combinación de la mano de obra más los procesos de producción, los insumos, ahí están los insumos. Ahí están y las máquinas, ¿no? Esa es viabilidad técnica. Viabilidad legal, necesidades de determinar la existencia de trabas legales, dice, ¿no? A ver, jóvenes, ahí eco. Ya. Algo sucede que impide que continuemos. Ya. Entonces, viabilidad de gestión. A ver. Bueno, ya terminamos. Jóvenes, estas diapositivas, ¿las necesitan? ¿Se las paso o no? A ver, señor delegado, me da su correo. En este momento, a manera de que vayan descansando, les pasaré. Docente. A ver, ya hemos terminado las diapositivas. ¿Alguna pregunta referente a las diapositivas o lo que hemos hablado? Hemos hablado pura teoría. A ver, ¿quién me va a hacer la pregunta? El joven Apasa Condori, que me haga la pregunta. Elton. Disculpe, licenciado. Pregúnteme usted si ha entendido la diapositiva o alguna observación. Las últimas partes fue lo que no le pude entender. Como estuvo un poco de eco, no se le escuchaba muy bien. Allá. Es más que todo lo que ya habíamos hablado más antes, ¿no? Y hemos dicho que la viabilidad ambiental, ¿no? Es la conveniencia o posibilidad de realizar un proyecto sin perjuicio al medio ambiente. También tiene que tener un proyecto, un estudio de viabilidad ambiental, ¿no? Porque si no tiene, puede ser de que cause impactos positivos como impactos negativos. El otro es la viabilidad política. Si políticamente van a permitir que yo importe o yo exporte, ¿no? Lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Si yo importo un producto, pero en mi territorio ese producto
producen bastantes empresarios, entonces generalmente lo que yo voy a importar va a ser a un precio por debajo de los que se ofrece en mi país. Entonces va a afectar a bastantes empresas, ¿no? Entonces es una viabilidad política. El Estado tiene que proteger a sus empresarios, ¿no? Viabilidades políticas. Y eso es todo. Yo creo que qué parte, más que todo esta parte de viabilidad, lo del proyecto, ¿no? ¿Qué parte de los proyectos que ustedes quisieran que los profundice? O en todos los casos ya podemos conversar ya la segunda parte. La segunda parte de estas diapositivas ya vamos a entrar a la parte del esquema de proyecto. Eso es lo más importante, el esquema de proyecto. Y ahí vamos a aprender cómo se coloca el nombre de un proyecto. Ya lo tenía diseñado, no sé si estará acá. A ver, voy a revisarlo. Ah, no, no lo traje. Entonces, ¿alguna pregunta? Presente, Elton. A ver, por si acaso otro. Namani Iván. Iván Mamani. Sí, doctor, ¿escucha? Ya, sí, lo escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿O algo que tú quieras acotar? Un poco estaba escuchando sobre el estudio de mercado, que quisiera acotar algo más, que estaba diciendo que, digamos, ese es cuando yo quiero entrar, digamos, a un mercado, pero cuando yo quiero, digamos, hacer un servicio, ¿cómo puede ser el estudio? O sea, estaba hablando hace rato sobre un producto prácticamente. Ajá. Y quisiera saber cómo sería mediante un servicio. Si yo quiero hacer, digamos, mi plan era más antes, o sea, importar servicios acá a la ciudad de Juliaca. O sea, acá hay bancos como internacionales, así, y también me gustaría así como que acá también traer a Juliaca servicios, ¿no? De Estados Unidos, así conocidas, y que traiga gente, pero ¿cómo sería hacer primero un estudio de mercado? Primero yo diría haciendo encuestas o algo así, pero ¿qué más podría, digamos, yo poner en mi estudio, ¿no? De mercado, pero de un servicio? Esa sería mi pregunta. Claro, entonces hay proyectos de producción de bienes y también hay proyectos de producción de servicios, ¿no? Entonces, instalar un servicio en Juliaca, entonces yo creo que es un proyecto ya nacional. Pero exportar servicios son pues cuando traemos a precios FOB, a precios CIFS, el embalaje, esos los servicios que prestan al traer mercadería, servicios de transporte, ¿no? Servicios de comunicación, esos son proyectos de servicio. Pero si yo voy a poner un banco en Juliaca, ya no es un proyecto de importación, ¿no? Puede ser que la idea sea de otro país, pero el banco va a funcionar acá, es un prestador de servicios financieros. Entonces yo hago el diseño es el mismo, ¿no? No hay una diferencia, la única diferencia es ubicar el área de estudio. A ver, para que más o menos lo entiendas bien. Si yo quiero hacer un proyecto, digamos, un colegio nomás, un colegio primario en Puno. Yo quiero hacer un colegio primario en Puno. Entonces, ¿pero en qué lugar? Ya digamos en Salcedo. Entonces yo tengo que hacer un diagnóstico del área de estudio. Y ese área de estudio estará pues ubicado en Salcedo, ¿no? ¿Y en qué consiste el área de estudio? El diagnóstico consiste, ¿no? Yo tengo que ir al Instituto Nacional de Estadística y sacar la población total de Salcedo. Y una vez que tenga la población total, a un colegio van entre qué edades, entre las edades de, digamos, vamos a suponer a un colegio de entre las edades de 10 a 15 años.
Entonces, en esos datos tengo que extraer qué cantidad de jóvenes se encuentran en Salcedo entre las edades de 10 a 15 años, ¿no? Entre esas dos edades, entre esas edades. Entonces, yo voy a decir, en el centro poblado de Salcedo, actualmente existe 300 jóvenes entre las edades de 10 a 15 años. Y ese va a ser mi demanda poblacional potencial, ¿no? Pues ya estoy haciendo ese diagnóstico. Entonces, cuando uno quiere hacer un proyecto, digamos un banco en Juliaca, tendrás que hacer pues el diagnóstico del área de estudio, ¿no? ¿Cuántas personas demandan el servicio financiero en Juliaca? Ese banco que quieres hacer va a tener un objetivo, ¿no? ¿Cuál va a ser su objetivo? Mi población objetiva va a ser personas, naturales, normales, que no tienen negocio, va a ser personas que tienen comercio, o va a ser, o sea, depende de los objetivos del banco, ¿no? Algo así más o menos es el estudio de mercado. Sí, pero o sea, era un ejemplo nomás del banco, porque, o sea, bancos hay varios y es como que un mercado que no serviría prácticamente, porque hay varios bancos y entonces no hay competencia, o sea, hay mucha competencia prácticamente. Entonces yo hablaba sobre, como un ejemplo, ¿no? Como yo digo, digamos, hay así Latina, o sea, hay un programa así de Canal 2, entonces lo ven, hay un productor que trae así programas de Estados Unidos acá, y eso es como que sería una franquicia, ¿verdad? Traer una marca y que lo haga lo mismo, pero paga por sus derechos. Entonces yo hablaba sobre, digamos, hacer un servicio, digamos, de una cafetería o un banco, pero no relacionado que tenga ya mucha competencia, sino algo nuevo acá en la ciudad de Juliaca. A eso me refería, pero sí lo entendí. Está bien, está bien. Eso se trata. Y más bien todos los estudiantes vayan pensando, todos los estudiantes me tienen que hacer un proyecto en grupos de 5, como son casi 100, entonces yo no voy a poder, me hubiera gustado que sea un poco menos para que sea individual, pero ahora en grupos de 5, porque si fuesen individualmente 100 proyectos tendría que revisar, yo creo que me voy a cansar, pero en grupos de 5, voy a agarrar el proyecto. A ver, grupos de 5, a cualquiera lo va a preguntar. Entonces, estudiante que no sabe del proyecto, entonces no lo hizo, pero lo hizo el otro. ¿Ya? Entonces van a tener que hacer un proyecto, pero un proyecto innovador, ¿no? Un proyecto nuevo, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, a ver, ¿qué proyectos nuevos? Pues más que todo de exportación de bienes o también de importación de servicios, como dice el joven. Cuando hablemos de nombres de proyectos, ahí vamos a hablar muchísimo sobre innovación. Y a ver, ¿qué les podría decir pues sobre innovación? Me gustaría que lean ese librito que les dije que lean, y de manera que todos tengan ya en su mente y hubiéramos conversado, ¿no? Muchas novedades van a haber en el futuro. Muy bien, joven. Ya, a ver, ¿algún comentario sobre o empezamos ya la segunda parte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escucha? Sí, la escucho. Docente, una pregunta. ¿Qué A ver. pasaría si en la etapa de mi operación de proyecto hay inflación? En la parte de operación del proyecto, ¿no? O sea, cuando ya el proyecto está en funcionamiento, esa es operación de proyecto. Cuando ya Entonces, esté ejecutándose. cuando ya se está ejecutando, ya está operando. Ejecutar significa cuando estás haciendo la constitución de la empresa, ¿no? Y cuando operando significa cuando ya está en funcionamiento la empresa. La empresa ya está produciendo bienes o ya está produciendo servicios. Eso es operación. Ejecutando cuando estás formalizando la empresa, ¿no? Entonces, cuando formalizas, inviertes en activos tangibles y inviertes en activos intangibles. O sea, se entiende, ¿no? Cuando estás ejecutando, se invierte en activos tangibles y también se invierte en activos intangibles. Son dos cosas, ¿no? Activos tangibles es aquel activo o los bienes de capital que hemos hablado antes, que se pueden tocar, ¿no? La pared, esta infraestructura de mi casa es un activo tangible. La laptop que estoy utilizando yo es un activo tangible.
mi carro es un activo tangible, ¿no? Entonces, en una empresa hay bienes de capital tangibles, ¿no es cierto? O sea, lo puedes tocar, son tangibles. En eso tienes que invertir, eso se llama ejecutando. Voy a ejecutar, voy a comprar 2 carros, voy a comprar 2 aviones, voy a construir, se llama ejecutar. Estás ejecutando, ¿no? Pero también se ejecuta en activos intangibles, ¿no? ¿Qué es intangible? Algo que no se puede tocar. A ver, a la misma señorita que me preguntó, ¿cómo se llama, señorita? Jenny. Jenny ¿Apellido? ¿Ah? Paricanasa. Despacio, despacio. Canasa, Quispe, despacio nomás. Voy a anotarme, Canasa, Paricanasa Quispe. Quispe. Jenny Maribel. No, Canasa, Quispe, ¿no es cierto? Su apellido. Paricanasa. Ah, Paricanasa. Ya, señorita Paricanasa Quispe, ya tienes un punto por haberme preguntado, ¿no? Y solo que no estás preguntando bien. Una cosa es operación y una cosa es ejecución. Tienes que distinguir bien esa partida, ¿no? Ya tienes un punto. Este punto te lo voy a restar si no me contestas esta pregunta. Te estoy diciendo que cuando se está ejecutando un proyecto, el propietario o el inversionista invierte en activos tangibles y también invierte en activos intangibles, en 2 activos. Tangibles es aquello que se puede tocar, la infraestructura es un activo tangible, el vehículo es un activo tangible, la computadora es un activo tangible, etcétera, etcétera, todo lo que una empresa tiene, ¿no? Los muebles, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es esa inversión intangible que no se puede tocar? Díganme usted, un ejemplo. Un software de computadora. Un software. El software, ¿qué más? A ver. ¿Serían videojuegos? Activos, activos. O sea, todas las empresas tendrían software. Videojuegos, todas las empresas tendrían videojuegos. Estamos hablando de inversión. Cuando hablamos de inversión, a ver, eso también un poquito los voy a aclarar. De Está bien lo tiempo. que me están contestando, está bien. Cuando hablamos de ejecución, hablamos, mire, escuchen un poco. Cuando hablamos de ejecución, estamos hablando de ejecución de la inversión, de ejecución de la plata que yo estoy gastando antes que mi empresa exportadora empiece a operar, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar para la constitución de mi empresa? 500,000 soles voy a gastar para la constitución de mi empresa, ¿no? Entonces, para la constitución de mi empresa voy a gastar 500,000. ¿En qué vas a gastar? En activos tangibles y en activos intangibles, ¿no? Voy a gastar, ¿cierto? Los activos intangibles son pues las infraestructuras, los vehículos, en eso voy a gastar. Y si no gasto en eso, mi empresa no funciona, no opera. Sí o sí tengo que gastar en activos tangibles, también tengo que gastar en activos intangibles. Los dos es obligatorio el gasto. Pero ¿qué es inversión? Se gasta una sola vez antes que empiece a operar. Esa es inversión, ¿no? Gasto una sola vez antes que empiece a operar. Después que empiece a funcionar, ya no es inversión, ya se vuelve costos. La palabra costos. Los costos es cuando ya empieza a funcionar la empresa. Costos de operación y costos de mantenimiento, ¿ya? Entonces, inversión tiene el software. ¿Se invierte una sola vez o después voy a volver a invertir en software? El software se actualiza. El software ya no es una inversión, sino es un costo el software, ¿correcto? Ya. Con eso, a ver, la señorita, otro, que quiera ganarse un punto. A ver, a este joven creo que ya le pregunté. A uno que no le pregunté. Kevin no me pregunta. Kevin Mamani. ¿A qué se refiere inversiones intangibles? Disculpe, magister, no lo escuché bien. Hemos dicho que los activos tangibles son activos que se pueden tocar, se refiere a computadoras, vehículos, etcétera. ¿Y a qué se refiere inversiones intangibles? Según lo que yo entiendo, magister, una inversión intangible sería todo lo que es el software. Algo que no podemos tocar y que se invierte en tecnología. Tecnología no, tecnología hemos dicho que tecnología es la tecnología es parte de la inversión.
Hemos dicho que tecnología es la combinación de la mano de obra, más la maquinaria, más los procesos. Esa es tecnología. Ya, nada, nada. Si yo no invierto en intangibles, la empresa no funciona. Mario Daniel, con eso. Dinero. Mario Daniel, Magíster, buenas noches. ya. Inversiones intangibles, Magíster. Muy aparte del software, yo también creo que una inversión intangible sería el conocimiento que tú le vas a poner al proyecto que estás pensando hacer, Magíster. Porque también es una inversión muy importante saber qué es lo que vas a hacer y el conocimiento no se puede ver ni tocar. El conocimiento no se puede ver, en todo caso tendría que ser pues capacitación antes de la operación al personal que va a trabajar, algo así más o menos. Ahí sí te acepto. O sea, Claro, yo invierto en claro. capacitación antes de la operación de la empresa. Claro, Ahí sí Magíster. te acepto. Me voy al punto de que... Antes de que empiece a operar. Magíster, me voy al punto en el que nosotros debemos saber, como usted dice, capacitar, entrenar a la gente para que todo fluya, pues, Magíster. Claro, ahí sí, muy bien, ahí sí, ya tienes tu punto. Condori Cayo, Mario Daniel, Magíster. Una inversión intangible y una vez que empiece a operar, esos profesionales o esos trabajadores se tendrán que actualizar simplemente, ¿no? Sí, La Magíster. empresa ha invertido antes de la operación una sola vez. Hay otro ejemplo, más o menos, ya estamos más o menos. Yo, Richard, Magíster. a ver, señorita. Magíster, un servicio intangible también sería el tiempo que vas a proponer y también podría ser el crear una marca para la empresa, porque el crear una marca es usar la creatividad. Apellido. Guaracha Vilca, Ana. Guaracha. Ya, está bien, el tiempo no está bien, pero cuando me dijiste marca, sí está bien, ¿no? Entonces las inversiones intangibles, sí o sí tiene que invertir el inversionista, sí o sí. Si estoy invirtiendo en inversiones tangibles, que son infraestructuras, que son equipamientos, que son otros bienes de capital, también tengo que invertir en inversión intangible. Si yo no invierto en inversión intangible, la empresa prácticamente no va a funcionar. Entonces, ¿cuáles son esas inversiones intangibles importantes? Por ejemplo, los documentos de constitución. Si yo no hago constitución de ¿la empresa funcionará? No, tengo que invertir en documentos de constitución o actos de constitución de la empresa. Tengo que invertir en licencias, porque si yo no tengo licencias, la empresa no funciona o no. Tengo que invertir en licencias, ¿no? Son activos intangibles. Entonces, lo puedo vender también mi licencia, ¿no? Ya yo me cansé con esta empresa, ya estoy cansado. Entonces, ¿qué cosa vendo? Pues aparte de vender mis activos tangibles, yo tengo que vender el activo intangible, que es la licencia, los documentos de constitución, la marca, que la que dijo la señorita, ¿no? La marca es un intangible, la marca, ¿ya? Entonces, esos son los más importantes. También Un seguro médico también. Claro, entonces si no invierto en eso, la empresa exportadora, importadora, comercializadora, no va a funcionar, ¿ya? Entonces ya saben, activos tangibles y activos intangibles. Bueno, hay eco que no me permite desarrollarme bien. Bueno, jóvenes, yo creo que ya se cansaron de escuchar Una duda, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, joven. Ya, díctame su nombre. Ya hemos terminado y solo unos comentarios y con eso ya cerramos el día. Te escucho, joven. ¿Pregunta? Sí, te escucho. No te escucho. Mi nombre es John. Hay interferencias. A ver, joven, no te hemos escuchado muy bien.
hay cortes. Vilca, Quispe de Julio. Ya. Joven, no te hemos escuchado. Ahora sí me escucha, Magíster. Ahora sí, ahora sí. Magíster, ahora sí me escucha, ¿no? Llegué a mi casa recién, estaba conduciendo todo. Soy chofer, pero yo manejo el micro, profe, va a disculpar, pero escuché toda su clase, ¿ya? Lo que quería comentarle, usted habla sobre marca. Yo en realidad, yo en realidad patenté una marca hace un año, o sea, para mi empresa, ¿no? Y usted habla que es una inversión intangible. Mi siguiente pregunta es para usted, legalmente la marca no te dan eternamente y eso no sería, usted dice que tenemos que renovarlo, esa sería mi pregunta, porque a mí mi marca me han dado por 10 años, no me han dado, y se renueva, ¿no? Así como el software, tenemos que renovarlo, ¿es una inversión intangible o tangible? O sea, no me queda muy bien. Nada más, profe. La marca es una inversión intangible. Ahora, en un proyecto también hay inversión inicial, inversión por reposición, inversión por ampliación. O sea que la inversión inicial es aquella inversión que yo invierto antes de la puesta en marcha de una empresa, inversión inicial. Y la inversión por reemplazo es una inversión que cuando ya está operando la empresa, vuelvo a invertir en un activo, ¿ya? Vuelvo a invertir, puede ser de que yo me compré un carro y este carro tiene una vida útil de 3 años, entonces antes de culminar los 3 años hago una inversión por reposición. Y también puedo hacer una inversión por ampliación. Si yo produzco 600 unidades de papa, entonces veo que se incrementó la demanda en el mercado, entonces yo hago una inversión por ampliación de la capacidad de producción, ¿no? Entonces hay 3 tipos de inversión, ¿no? Inversión inicial, inversión por reposición, inversión por ampliación, ¿ya? Ahora, si la marca, no estoy muy enterado en cuánto tiempo tiene vida útil la marca. Que yo sepa, la marca hay que defenderla, es una marca y tú vas a vender tu producto y vas a posicionar tu marca, ¿no? Y al final la marca va a tener su valor, su precio, depende cómo tú lo gerencias. Pero la marca es una inversión intangible, no es una inversión tangible. Mi duda, Ya, bueno, estaba confundido. Ya, está bien, está bien. Tu nombre, no me has dado tu nombre. John Alex. Pero Alex, ¿qué? ¿Apellido? John Alex Vilca Quispe. Ya, muy bien. Ya está. Te ganaste tu punto, pero no sé cómo estás recibiendo clases conduciendo en carro. Debe ser mucha habilidad. Ya, sí, entonces, es doble habilidad. Disculpe. Mucha habilidad. Después, ¿por qué pasan los accidentes, doctor? Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo creo que algo los ha quedado un poco ya tenemos noción de lo que es proyectos, cómo está diseñado, y a partir de la siguiente clase ya entramos ya al esquema de proyectos, que es lo más importante, ¿ya? Ahí voy a hacer preguntas, bastantes preguntas, porque ya vamos a empezar a colocar el nombre ya del proyecto, vamos a empezar a hacer el diagnóstico y muchas otras cositas más. Bueno, tengan una bonita noche y nos encontramos mañana. Ah, no, con ustedes. Magíster, buenas noches. Ya, dígame, escucho. Ya no nos toca. Sí, me he confundido, nos toca la otra semana del miércoles. Magíster, buenas noches. Ya, le escucho. Acerca de los grupos que usted dijo que podemos tener de 5, no puede ser de 6, es que nosotros ya estamos teniendo grupos, entonces podría ser de 6. A ver, yo creo que de una vez ya, porque no nos va a alcanzar tiempo para las notas. Ya, vamos a hacer un grupo de 6. Entonces, el primer trabajo para la semana que viene va a ser lo siguiente. Para eso, un grupo de 6. Redactar el nombre del proyecto, ¿ya? Redactar el nombre del proyecto.
Y en tres cosas consiste: redactar el nombre del proyecto, plantear el problema, digo, identificar el problema central, Redactar el nombre del proyecto, el otro. identificar el problema central. El problema central, ¿ya? Entonces ese va a ser el nombre del proyecto. O si no, lo voy a poner... No, problema central, el otro. Al delegado, que envía al delegado. Ya, a ver, voy a, ese va a ser... Magíster, repítalo, si no, envíale al delegado, por favor. El esquemita. A ver, de una vez ahí te quiero, ese yo creo que va a ser... Magíster, al delegado, nomás dígale. Ya, al delegado, pero ya los voy diciendo a todos, ya, ¿no? Yo quiero el nombre correcto de un proyecto y el planteamiento del problema que va a solucionar ese proyecto. Nada más, ¿no? A ver, vamos a agregar lo siguiente. Anótense. Para describir el nombre de un proyecto, debe responder a 3 preguntas. Lógicamente que eso no van los proyectos, ¿no? Sino que ustedes tienen que saber. Primera pregunta, ¿qué voy a hacer? Segunda pregunta, ¿qué bien o servicio voy a intervenir? Tercera pregunta, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Primera pregunta, vuelvo a repetir. ¿Qué voy a hacer? Segunda pregunta, ¿qué bien o servicio voy a intervenir? Y tercera pregunta, ¿dónde lo hago? ¿Ya? ¿Dónde? O sea, 3 preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué bien o servicio voy a intervenir? ¿Y dónde lo voy a hacer? En la primera pregunta, ustedes tienen 4 opciones, ¿no? Yo creo que una opción nomás, vamos a ver, voy a crear. Uno es crear. La mayoría me tiene que crear. 2, mejorar. Bueno, los que tienen su empresa exportadora pueden mejorar, ¿no? 3, ampliar. Nada más, 3 opciones nomás, no quiero más. Entonces, puedes crear. Primera pregunta, ¿qué vas a hacer? Voy a creación de una empresa productora de chalecos. ¿Dónde? En la ciudad de Arequipa, sí. El nombre tiene que ser bien correctito, ¿ya? El nombre de un proyecto va a responder a 3 preguntas, ¿ah? El nombre de un proyecto responde a 3 preguntas. Primero, ¿qué voy a hacer? Segundo, ¿qué bien o servicio voy a intervenir? Tercero, ¿dónde? Ya está. En la primera pregunta, ¿qué voy a hacer? Ahí tienes 3 opciones, nada más. Voy a crear una nueva empresa. Segundo, voy a mejorar la empresa que ya existe. Tercero, voy a ampliar la empresa que existe. Pero lo que vas a mejorar, lo que vas a ampliar es ampliar la capacidad de producción, no todo es producción. Ya está. Yo creo que la mayoría va a ser creación, porque quiero su habilidad en crear una nueva empresa, ¿ya? Entonces, eso va a ser de eso trata el proyecto, el trabajito que ustedes me van a explicar, no me van a entregar por correo, nada, sino que yo voy a llamar al grupo, ustedes miran, grupo Marisol, y a ver, Marisol, y la señorita Marisol dirás, profesor, ¿sabe qué? Mi grupo está compuesto por 6, y les presento a los 6, y en este momento vamos a defender el nombre del proyecto, y el problema del proyecto, y el objetivo del proyecto. Ya está, nombre, problema, objetivo. ¿Qué más lo pongo acá? Pues, a ver, algo más para que sea chévere el trabajito. Pero Magíster, nos dijo que nos iba a mandar un esquemita. Vamos a guiar. Sí, Magíster, por favor. Y ya, entonces el delegado en este momento, a mi celular, el delegado en este, yo lo tengo el WhatsApp de ustedes. No, Magíster. William, delegado. Hay un delegado de Juliaca y otro delegado de Puno. Ya, el delegado de Juliaca, por favor, que me envíe un WhatsApp, y también el delegado de Puno. Entonces yo mañana los paso el esquemita, es un esquemita pequeño nada más, ¿ya? Aprovechen para sacarse buena nota en ese esquemita.
William Elevado Intangible. Ya, Mario, al toque. Para saber cómo describir el nombre, porque no sabemos. Licenciado, buenas De noches. acuerdo a ese esquema lo Otro vamos a grupo, hacer, Magister. Mario, al toque. otro grupo de WhatsApp para que no se confundan los archivos, por favor. No, no tantos grupos fue por... Licenciado, disculpe sobre las asistencias. Ya está, pues ya les llamó, y acá me han anotado, ya todos han puesto ahí a la salida. En este momento todos coloquen presente, ya esa va a ser salida. En el chat. Sí, porque algunos de nosotros no podemos ingresar por el Virtual Class, no se puede y solo nos comparte el delegado el link para poder ingresar directo. Ya, pero acá tengo 93. Coloquen en este momento presente en el chat. Me voy a anotar aquí, ahora están colocando a las 9:14. Ya. Magíster, para poder describir el proyecto, ¿tiene condiciones o algo? No, solamente estamos haciendo el nombre del proyecto, determinar el problema, determinar el objetivo y la naturaleza del proyecto. Lo va a pasar el esquemita. ¿Y qué cosa es naturaleza del proyecto? La naturaleza es, pues, si es producción, o si es comercialización, o si es servicio, o tal vez es las dos cosas, producción y comercialización, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del proyecto. Les voy a pasar el pequeñito esquema. Y ustedes lo mejoran, ¿ya? Bueno, señores estudiantes, nos estamos viendo la semana que viene. Seguro que sus delegados ya se pondrán en contacto. Magister, Magister, ¿permiso una pregunta. para que entreguemos el trabajo o para que tengamos listo? Sí, lo van a tener listo y van a defender acá en clases. La fecha, Magister. Para la Magister, ¿y siguiente qué todos para la siguiente clase tenemos ese plazo? Sí, sí, todos para el día jueves. Viernes. Magister, ¿cómo va a ser el orden de presentación? ¿Usted va a llamar a cualquiera? Exacto, O y así sea, como estamos los haciendo. grupos. A cualquiera yo voy a llamar. Y ahí me lo presentan, colocan compartir, ¿no? en su Webex. Lo voy a ver yo, lo van a ver todo el mundo, el nombre de su proyecto, y yo les voy a decir, acá está mal, ¿no? Ustedes tienen que colocar, compartir su información, lo colocan acá, ya puede ser en diapositivas o puede ser en Word, ¿no? Pero O... usted no creo que puede compartir, nosotros no podemos compartir. Sí, sí pueden. Todos pueden compartir. Ya, Magister. Sí, todos pueden. Yo también. No se puede. No se puede. El otro día yo estaba de... Sí se puede. Yo estaba de alumno y compartí mi diapositiva. Edito, voy a montar. Sí, sí se puede. Pero si en todo caso no se podría, ¿por qué no le mandamos a usted y usted lo grupo que toque? A ver, practiquen. Vamos a ver, eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, pero háganlo. Ya, Magister. Sí, háganlo porque me lo mandarían a mi correo, pero es que mi correo tiene bastante, está lleno, estoy eliminando, toda la mañana he eliminado y hasta ahora no puedo. Por WhatsApp, entonces. Ya, pero vamos a ver, pero háganlo. Una vez que tengan, yo los voy a decir. Vamos a ver. ¿Ya? Enviarle por WhatsApp. Ya está. Ya, bueno, jóvenes, ya no estamos... Hagan sus trabajitos. Chao, profe. Ya no estamos conociendo. Ya no reniegue más, pues, Magister, entiéndanos. No, yo no reniego, no, que renegado. Le amamos, Magister, total, siempre. Es mi compañero. ¿Cuántos son de Puno? Ténganos paciencia, Magister. ¿Cuántos son de Puno? Somos Casi el triple de Juliaca, Magister. ¿De Juliaca? 20 y 30 somos. Ah, ya, tiene que haber competencia, pero los mejores proyectos serán, ¿de qué zona? Vamos a ver, ¿ya?
Los mejores proyectos. Carabaya. De Carabaya, magíster. Ya hasta de Carabaya hacer los mejores proyectos. Arapa, magíster, Caraba- lucha Arapa. En la zona de La Raya, De desaguadero, profe. en la zona de La Raya va a haber un proyecto sobre camélidos sudamericanos. Buenas noches, magíster. Hasta luego. Ya. De Ácora, profe. Listo. Magíster, ¿puedo hacer ahora sí mi pregunta? Ya, mentira. Ya. Puñosputo presente. Aló.